Nuevo Nissan Micra patrocina este espacio. Concesionario oficial para Lanzarote, Nissan Matcher Motor, carretera San Bartolomé a Recife, kilómetro 1,6. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de tertulia, viernes en el que analizamos algunas de las cosas que han pasado en estas últimas horas o días ya en la política en general, pero básicamente la conejera en la Canaria, en una semana en la que no han dejado de salir por ahí candidatos, candidatas, alianzas o confluencias o arrejuntados, como le llame cada uno a lo que está pasando por ahí, donde unos que estaban en un sitio han dimitido y se van a ir a otro. En el caso, por ejemplo, de Juan Monzón, iba a decir Juan Morondón, el pobre, que me perdone, de Juan Monzón y la gente de San Morondón en Yaiza, que seguramente acabarán desembarcando dentro de poco en el PP. UPI, PIL y ASL que ya se han unido, otros candidatos que han ido saliendo y más cositas que van a pasar, digo yo, en las próximas horas. Bueno, en la segunda parte hablaremos, por cierto, con otro candidato. Esta semana creo que de cinco días. ¿Esta semana ha tenido 5 días o 4? 4 días, ¿no? Me sonaba. De 4 días, 3 candidatos. O sea, una media importante. Hoy Borja Rubio, candidato de Somos al Parlamento de Canarias dentro de un rato. Antes, tertulia con Tomás López, de Somos precisamente, candidato a Cabildo. ¿Qué tal? Muy buenas. Bien, buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes. Con Mario Pérez, director insular de Educación de Coalición Canaria. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, bien hallado. Y Benjamín Perdomo, de Ciudadanos en el Cabildo de Lanzarote. ¿Qué tal, Benjamín? Muy buenas. Muy bien, buenos días. Buenos días, tardes. Si has comido, buenos días. Si no has comido, buenas tardes. Esa frontera me la marcó a mí José Ramón Sánchez, del de Canarias 7. Siempre Normalmente dice que a partir de las 12 es buenas tardes, realmente. Sí, digamos que desde un punto de vista temporal, ¿no? Sí, pero eso es lo que marca él. Bueno, pues semanita interesante desde el punto de vista de candidatos y demás. Ustedes, por empezar por ti, porque eres el único representante de un partido político que ha hecho algo esta semana, ha hecho algo de candidaturas. Bueno, no, orgánico. Dos. Paula Corujo, San Bartolomé, y Borja Rubio al Parlamento de Canarias. Son candidatos, yo he leído por ahí una expresión que se puede aplicar, removibles también, ¿o qué? Es decir, gente que si hay confluencia pues no les importaría rodarse, o está pensado en clave solitaria, somos solitario. No, yo creo que lo que tiene que hacer una organización como Somos Lanzarote es lo que está haciendo, o sea, tomar los mejores perfiles que pueda tener como organización para que sea lo que pase. En este caso estamos en una mesa por la confluencia y es probable que se dé esa unión entre las izquierdas en Lanzarote. En ese caso, pues evidentemente también, o sea, tanto en un caso como en el otro, tanto si fuésemos solos como si fuésemos en confluencia, tener a los mejores candidatos, porque además son quienes mejores representan el proyecto político de la organización. Entonces yo creo que en este sentido, en todos los casos que se han dado, y casi que me excluyo yo, porque bueno, son personas completamente solventes para ocupar un primer puesto, o en caso de que se considere, porque obviamente habrá otras organizaciones, para poder encabezar o estar por lo menos en los puestos de salida. Ajá, bueno, o sea que están en estas elecciones es un poco, bueno, Mario es el de los que estamos aquí, junto conmigo, pero yo desde el otro lado de la barrera, los que llevamos más elecciones a cuestas, ¿no? Pero que antes se pensaba en el lunes también, casi todo se lo fiabas al domingo, básicamente. Pero alguien también pensaba en el lunes, pero ahora ya es que piensan en el sábado. Sí. Y en el viernes. Es un poco, cambia un poco el panorama, ¿o qué? Bueno, yo creo que todas estas noticias que están sucediendo en estos tiempos son absolutamente lógicas. Estamos precisamente en tiempos, iba a decir preelectorales, pero yo creo que ya electorales, ¿no? 135 días para las elecciones. Bueno, pues los movimientos que se están produciendo tanto en el ámbito del campo de la izquierda en Lanzarote, o del campo del nacionalismo, o lo que están sucediendo en las diferentes opciones políticas, o lo que sucede dentro del PSOE en el Ayuntamiento de Arrecife, todos son movimientos que son normales en esta fecha, y como siempre digo, que esto es pequeñito y que uno tiene amigos en todos y cada uno de las opciones políticas,
pues te cuentan cómo van. Pero yo pienso que todas estas cuestiones son muy positivas, ¿no? Muy amigos tienen que ser, ¿eh? Si te cuenta, Sí, no, pero bueno, ¿cómo van los demás? yo desde luego, en política yo nunca he planteado enemigos políticos, en todo caso son adversarios políticos, y cada uno de ellos trabajan por la mejora de la isla, ¿no? O la mejora de Canarias. Y lo que son las confluencias en el ámbito de la izquierda, si es que se ponen de acuerdo, creo que sería bueno para esas opciones políticas, porque juntos seguramente llegarán más lejos que si van separados. Me da la impresión. Lo mismo sucede en el campo nacionalista, que yo siempre he sido partidario de ir a una confluencia de todas las organizaciones de obediencia canaria y máxime en los tiempos que estamos en la actualidad. Y los movimientos que se están dando en Yaiza, que se va Juan Monzón, o en el Cabildo de Lanzarote, que se va Manolo Cabrera, o las situaciones que se están dando son situaciones que se entienden en muy poco tiempo. A lo mejor la foto de hoy es complicada de entender, pero dentro de 15 días o dentro de 20 días vamos a saber cuál es la explicación. ¿Se habrá puesto todo en su sitio? ¿Qué? Porque todo el mundo va buscando, y no es nada es gratuito, ¿no? de lo que está sucediendo en estos momentos. Todo lo que pasa por algo, ¿no? En estos tiempos. Sí. Lección de quien llevamos ya un tiempo en esto. Nosotros. Sí, bueno, a ver, yo creo que también es normal, ¿no? Es decir, yo creo que los partidos pequeñitos es normal que vayan en alianza, porque al final, si te pones a sumar, una campaña electoral es cara, ¿no? Entonces, pues bueno, irán sumando, como acabamos de ver la suma de UPI, el PIL y la Asociación Socialista por Lanzarote, que iban por separados, que se habían separado de sus correspondientes partidos. Y al final, pues van juntos, pues bueno, porque a lo mejor también ese coste electoral no pueden asumirlo y no pueden pagarlo. No sé si a su vez esa agrupación irá a Gladys de segunda en Coalición Canaria, que yo estoy convencido de que Coalición Canaria pues, es un partido pues, bastante generoso, con los partidos así pequeñitos que no tienen tantas opciones para pagar campañas o para poder conseguir financiación. Y yo me imagino que, no sé, por Coalición Canaria pues también se puede prestar a eso dándole el segundo puesto a Gladys Acuña, ¿no? Yo creo que... Pues, si es por ayudar a los pequeñitos, nosotros con Ciudadanos por ahora no vamos a hacer ningún acto de generosidad, por muy pequeñito que sea. Tú por Ciudadanos no te preocupes, preocúpate por la alianza que estás haciendo o la alianza que están haciendo para que Gladys vaya segunda con ustedes y que todos esos partidos sumen después en el Cabildo para intentar seguir sosteniendo el proyecto de Coalición Canaria, que yo estoy convencido de que seguro, Mario, que les irá de maravilla, ¿no? Y además la sociedad y Lanzarote lo va a entender a la perfección, estoy convencido. Yo creo que sí, y además lo digo sin segundas y sin esconderme en absoluto, ¿no? Yo soy partidario precisamente de los paraguas en el campo nacionalista o en el campo de la izquierda, porque esa unidad es conveniente incluso de cara al electorado, ¿no? Para imagínate, pues, no sé, el Ayuntamiento de San Bartolomé, donde siempre hay un montón de opciones políticas, o el Cabildo de Lanzarote, donde ha habido pues, un montón de representación. Y yo creo que eso clarifica mucho y además es bueno para una tierra como la nuestra que nos pongamos de acuerdo, que consensuemos, que tengamos objetivos comunes, y si esos objetivos comunes no solo a nivel político, sino fundamentalmente a nivel de lo que es los grandes retos para la isla. Sí, pero ¿tú crees que para Coalición Canaria es creíble, ¿no?, que Gladys Acuña pida el voto para su partido, que en el Cabildo pida el voto para ella y que en el Parlamento pida el voto para Coalición Canaria? Si esa es la concepción de partido y de paraguas y de todos a una, oye, yo creo que eso es más a ver si quedo colocado y retratado en la foto y tengo el sillón y vamos a seguir manteniendo lo que tenemos, que la realidad de unir el nacionalismo y de tal. Yo ahí veo más una posibilidad de vamos a aguantar el sillón sea como sea, arrimándonos a lo que haga falta, que no hay ningún tipo de problema, que la cuestión es mantener el sitio. No, yo creo que por los datos que nosotros tenemos, ¿no?, que son siempre datos de un momento determinado, a pesar de que, bueno, que las distintas oleadas que se están haciendo desde el punto de vista demoscópico, que todas las opciones políticas las tenemos y las valoramos, yo creo que te están dando una secuencia de qué es lo que puede pasar en las elecciones. Habrá que tener en cuenta otros fenómenos que son novedosos, como fue novedoso la irrupción poquito de Ciudadanos en su momento, o de Podemos también en su momento, pero de que también habrá que tener en cuenta qué es lo que sucede con Vox, con ese descontento de la sociedad que puede irse
hacia una opción de este tipo. Pero la impresión que tenemos, la impresión es que las cosas van a provocar que hayan esas unidades. No es casual. O sea, ¿por qué se unen en el ámbito de la izquierda? Porque solos... Eso es yo es que de matemática voy fatal, pero era una propiedad matemática o un rollo de eso de regla de 3. Es decir, si UPI, si el PIL va con UPI y la jefa de UPI va con coalición, entonces el PIL va con coalición. No, hay una regla de lógica que es muy sencilla, es decir, si A es igual a B y B es igual a C, entonces que A y C es lo mismo. Eso. Pero vale, pues ya está. ¿Cómo era eso la ley? Es de lógica, eso. Yo me acuerdo cuando estaba en cuarto la ESO, tenías esa rollo, cosa de lógica y demás, pero no me acuerdo cómo se llama, pero son problemas de lógica. Pero bueno, y al final lo que quiere decir es que Gladys y coalición lo por mismo. muchas propiedades transitivas que haya desde el punto de vista matemático. ¿Transitiva se llamaba eso? Sí, bueno, de lo que estamos hablando... Hace tiempo que no coge la tiza. De lo que estamos... Bueno, no te creas, sigo estando en educación y además con mucha cercanía a los temas educativos. Pero en todos los casos de lo que estamos hablando es que, y no me escondo en absoluto, de que es necesario que fuerzas políticas que tenemos el mismo ideario o que defendemos los mismos objetivos para esta tierra, vayamos juntos, sencillamente. Tomás, que no es de números tampoco, sino de letras. No, yo de eso no voy a hablar, pero sí, más allá de cuestiones estrictamente estratégicas que también pueden existir, y sobre todo cuando miras eso por la realidad, por ejemplo, de municipios, ¿no? O sea, donde la fragmentación pues puede llevar a que al final sea un panorama muy complicado de llevar, incluso por el propio elector, ¿no? Pero más allá de eso, en lo que a mí respecta a mi organización y al ámbito de la izquierda, yo creo que es necesario, más allá de los resultados, que luego habrá que ver la fórmula, sobre todo la fórmula, el programa, todo este tipo de cuestiones, porque se ha demostrado que 2 más 2 pueden no ser 4, puede ser 3 o puede ser 6, o sea, depende el espacio, el territorio. Por lo general, cuando hay poco arraigo de ese tipo de sumas, no suman, o sea, cuando no hay, por ejemplo, con esto de las elecciones andaluzas, ¿no? Las izquierdas en Adelante Andalucía no sumaron lo que tenían previamente, pero sin embargo en algunos territorios en donde está bien implantado, como por ejemplo Cádiz, me estaban comentando que sí, o sea, porque tienen la experiencia de gobierno, en fin, que hay muchos factores. Seguramente en las elecciones locales los candidatos son definitivos, quien pone en cabeza de cartel, en fin, hay muchos factores. Pero en el caso concreto de las izquierdas, yo creo que aparte de ese tipo de cálculos y de aritméticas que se puedan hacer, yo creo que es necesario para la isla de Lanzarote la conformación, y era el propósito con el que nació Somos Lanzarote, de la conformación de un espacio político. O sea, hay un espacio político en la isla, que es el de la izquierda, que está a la izquierda del Partido Socialista, y que lo representan múltiples siglas, y como se está viendo en la propia mesa de la confluencia, en la parte programática no hay demasiadas diferencias, sobre todo cuando se aterriza a los programas de un municipio, los programas incluso en el ámbito insular, ¿no? Entonces, esa vía hay que explorarla. A veces lo que más pesa para que no haya, por ejemplo, en el año 2015, lo sé porque estaba ahí, lo que más pesó fue el tema de las marcas. O sea, venían olas del Estado y era muy difícil, o sea, era, oiga, métase usted en mi partido porque es el que tiene la marca fuerte, la ola. Ahora nos vemos en otra circunstancia en el que yo creo que lo importante es generar precisamente los espacios sociopolíticos para luego entrar en las instituciones, gobernar y transformar, que es lo que obviamente desearía una organización política como la nuestra. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero lo que tú no puedes decirme es que el nacionalismo se tiene que unir, y la forma en la que la une es... No, eso es otra me cosa. meto es decir, creo 3 partidos, que es el PIL, Gladys y Montelón, porque esa es la foto, es decir, que también te digo, la alianza para la sociedad es complicada. Estamos hablando de Montelongo imputado en el caso de Montecarlo y de Gladys Acuña sentenciada por el caso Estrada, es decir, que también tiene su complejo y hay que decirlo. Pero Mario Pérez la quiere incluir a solo una parte para que vaya con ella al Parlamento, pero que el resto sumen el cabildo para intentar seguir manteniendo a Coalición Canaria en el poder. Eso la gente no lo entiende, y eso va a ser complicado para ustedes de explicarlo. No, yo creo que no. Porque no es una alianza sincera desde el punto de vista político, te lo digo sinceramente. Pero yo lo que no entiendo, Benjamín, es por qué se ve bien que haya confluencia, lo acabas de decir, ¿no? Que ves bien que haya confluencias a la izquierda del PSOE. No. Bueno, creo que te entendí mal. Bueno, que haya, y yo te estoy diciendo que es bueno que haya confluencia en todos los sitios. Mira,
una situación, por ir a un sitio concreto, una situación Mario, más sencillo. como a la mí me parecería te bien explico- que el PIL, que Asociación Socialista por Lanzarote y que Gladys Acuña fueran dentro de Coalición Canaria. No, y- Vale, aceptable, lo puedo estar. Pero hacer ese rocambolesco número, no es creíble. pero no son números, vamos a ver. No, no, yo para creo mí que no hay es que creíble. ser, no son números, yo creo que hay que ser muy respetuoso con el Pero si lo estoy corazoncito, diciendo. con el corazoncito de todo el mundo. O sea, claro que yo hago esa apuesta, pero esa la hago yo como Coalición Canaria. Y cada uno de los partidos políticos son soberanos y en sus ámbitos deciden, y Asamblea Socialista de Lanzarote ha decidido lo que ha decidido, y el PIL ha decidido lo que ha decidido, y UPI ha decidido lo que... Y para mí, absolutamente Bueno, porque a respetuoso. ustedes les va a venir, digamos, medio bien, en el supuesto de que en el previsible mapa que pueda salir, y si ya la izquierda se está poniendo de acuerdo de alguna manera, esta gente ha dicho que con coalición no va ni a Bueno, misa, pero lo que digan les ahora queda PP, es muy y lejos. si esta gente mete algún concejal, consejero y tal, pues Cuando- es más fácil llegar a acuerdos con estos Mira, que con Jaime, el resto, ¿no? cuando nosotros jugamos aquí el envite, dice, meto algo desde aquí, es lejos, espérate. Y cuando estamos hablando de con quién no voy en las elecciones, como el caso que hace Benjamín, dice, yo con Podemos no voy, yo con No es Coalición la Canaria mapa- no voy. A ver, Creo que es muy la lejos. foto de ahora mismo. Claro, La pero foto que, de ahora, pero que claro. decirlo No, es claro. como muy lejos, ni siquiera aunque lo diga ante notario, porque luego las opciones políticas veremos qué es lo que se decide. Yo desde luego creía que era impensable que llegaran a un acuerdo ciudadanos con Vox en Andalucía y fíjate por dónde van, ¿no? Sí. Mira, sí, después, Entonces, después, además, pones por una muchas fi- cosas pones que una se figura, digan, ¿no? pones una figura, Mira, que, un pones una ejemplo, figura que me antes encanta de que me olvide. del envite que luego está el arrastre. Sí. No te olvides de eso, ¿qué es lo que están haciendo ustedes ahora mismo? Ya que te gusta el Yo envite. pongo un ejemplo que es una institución en la que los ciudadanos han decidido apostar por 6, 7 u 8 fuerzas políticas. Caso de San Bartolomé o caso del Cabildo de Lanzarote. Claro que hay que ser respetuoso con la voluntad popular y que los votos que se han dado a Somos o a Izquierda Unida o que se ha dado a Podemos o que se ha dado a Ciudadanos, bueno, Ciudadanos creo que no en San Bartolomé, o al PSOE. No presentamos. Bueno, pues hay un montón de opciones políticas ahí. Y yo creo que es bueno que se clarifique, sobre todo si están muy cercanas. Y la apuesta que yo hago es una apuesta clarísima y no me escondo en absoluto En de San unificación. Bartolomé entraron todos los que se presentaron. Una gente súper generosa la de este municipio, porque estamos en Playa Honda, y si más hubiesen presentado, más hubiesen entrado. Tanto es así que en San Bartolomé hay un grupo político, el grupo PSOE, y todos los demás están en el grupo mixto. Y 7 partidos en el grupo mixto, incluidos representantes de 2 fuerzas que gobiernan, que serían ustedes, Coalición y el PIL. Bueno, Eso sí es entenderse, porque luego tiene que hacer una cuenta corriente para todos. bueno, ya hay, claro, ya hay en logística ya ni me meto, ¿no? Y se tiene que repartir el turno de intervenciones. Claro, imagínate todo, unos con niveles de consenso, todos los ¿Y partidos. todos tienen tarjeta o qué? Los 7 tienen para sacar ahí No, las lo perritas. normal es que vayan todos al banco y dividan lo que les toque y cada uno saque lo suyo. Yo creo que no va Lo que que todos pasa al es que barrio. eso- lo que pasa es que eso después para declararlo a Hacienda tiene que ser un follón, pero bueno. Bueno, pues nada, eso es lo que... Hablamos de perras, que estamos hablando de perras de... Yo quería hablar del antes otra presupuesto cosa que general del además Estado. me la has sugerido tú antes de entrar y me parece relevante porque es un debate que, bueno, que a lo mejor en medio de tanto ruido de Andalucía, de perras, de no sé cuántos y de no sé qué, pues se nos queda medio abandonado y nos la acaban colando, ¿no? Que es el rollo de que vino Casado a decir que si es por él monta aquí un La rollo, OTAN. una oficina del ejército de no sé dónde, y una, yo creo que eso- la logística de la OTAN en el Atlántico y no sé qué rollo dijo, ¿no? Además del desconocimiento, de la ignorancia, no digo de Casado, sino desde el punto de vista político, ¿no? de los corazoncitos de una tierra, no se pueden decir esas barbaridades, porque había pocos territorios del Estado en el que se dijo claramente no a la OTAN, y Canarias fue uno de ellos en todas y cada una de las circunscripciones electorales de Canarias, desde La Graciosa hasta el Hierro, porque tenemos una visión en el mundo distinta, como territorio de paz, por las vinculaciones que tenemos con África, con Sudamérica, con Europa. Hemos sido siempre una plataforma de paz, y el hecho de plantear ese tipo de cosas suena a otros tiempos, y que además se diga desde un partido como el Partido Popular, diciendo, bueno, pues para Canarias.
era como cuando se mandaba un amuno para esta tierra, ¿no? Para unos desterrados que existían en Canarias. Yo creo que ese concepto hay que hacérselo mirar y que la gente ha sucedido, no solo con este tema, sino también con el tema del petróleo. Da la sensación de que en el Partido Popular se tienen que hacer mirar algunas cosillas de sensibilidad con esta tierra. Si esto de sigue lo así, que, ahora los de lo que de, se los de plantea, Vox ¿no? van a proponer esto como la gran dehesa taurina de España. Bueno, no lo sé, pero Sigue hasta un poco esta escalada. Pero ese que nivel está- de desconocimiento, de ignorancia, lo que genera, yo creo que es un tema de desafección. Dice, pero bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué a esta tierra siempre se le plantea desde este punto de vista, ¿no? Y eso unido con el tema de las perras, que si me dejas hablamos. Sí, ahora hablamos. Sí, no, yo quería decir con respecto a esto que incluso creo que uno de los retos que tenemos desde las izquierdas, incluso y también de quienes no son de izquierda, gente de centro, del nacionalismo también, es para las próximas elecciones, para las autonómicas, municipales, centrar, por ejemplo, este tipo de debates, ¿no? Porque algunos miramos cuando vemos la actualidad estatal con cierto temor, pues fenómenos como el de Vox o fenómenos, ¿no?, como el auge de las derechas en el Estado y tal, y claro, lo mejor es aterrizarlos aquí y ponerlos aquí y ver qué es lo que quieren para esto. No, porque es que te viene un tipo que a lo mejor es que este discurso acá, como está lo de Cataluña, y parece que ahora somos más españoles que nada, porque como está lo de Cataluña, y que el ejército, oiga, aterrícemelo aquí. Dígame usted si en Canarias, uno de los 3 territorios del Estado en donde se votó no a la OTAN, pero no a la OTAN, primero por una tradición histórica, tal, pero también porque somos conscientes de nuestra propia realidad. Es que somos conscientes de que estamos a 100 kilómetros de un continente que es el continente africano. Es que nos interesa mucho más ser territorio para la paz que un armazón o una plataforma de una alianza entre países. O sea, no, es que vivimos el turismo, entonces, cuando aterrizas las propuestas de las derechas, especialmente de las derechas, ¿no?, y de este auge de la demagogia de derechas que está existiendo en el Estado, a nuestra realidad, dices tú, pero ¿y con qué parte me quedo? ¿Con las plataformas militares? Que seguramente que incluirán el radar en el hierro, o sea, estas cosas por las que nuestra gente se ha manifestado, porque también es una cuestión de defensa del medio ambiente, defensa del territorio. Nos quedamos con las corridas de toros, que esta gente de Vox la quiere considerar patrimonio cultural del conjunto del Estado, cosa que aquí ni nos va ni nos viene, o empezamos a hablar de los problemas que realmente le afectan a la gente de esta tierra. Yo creo que uno de nuestros retos, porque mucha gente, uy, vos, que viene vos, veamos qué cuenta vos sobre Lanzarote, veamos qué propuestas tiene para el Cabildo de Lanzarote, veamos qué tiene para los municipios, si va a resolver problemas de vivienda, qué va a hacer con una sociedad absolutamente intercultural como la que vivimos. Pues a lo mejor nos va a traer más problemas que soluciones. Entonces yo creo que ahí, cuando se aterrice, es cuando vamos a poder respirar tranquilos los que sí tenemos un proyecto para Canarias y concretamente para Lanzarote. Sí, yo para no entrar en mucho debate, yo tengo la sensación que el Partido Popular está pasando por un momento, es decir, aparte de una pérdida constante de votos, porque es evidente, es decir, la caída de votantes del Partido Popular, todas las encuestas lo dicen, es decir, el del 2011, es decir, en las últimas generales perdió unos 35 diputados, pero es que ahora pasaría a 95 diputados en todas las encuestas, ¿no? Y tengo la sensación de que constantemente tienen que decir algo. Es decir, de lanzar noticias. Y yo veo a Casado que constantemente tiene que decir algo que da igual lo que diga, ¿no? Es decir, lo hemos visto hablar de la violencia de género pasando por encima y diciendo que ella es violencia doméstica en vez de que es una auténtica violencia de género. Es decir, y a mí eso pues me empieza a asustar, ¿no? Que viva constante del tener que decir un titular y de tener que decir algo para estar en la picota comunicativa en este caso, porque políticamente creo que hay comentarios que no son acertados. Bueno, pero yo creo que Casado rectificará igual que ha rectificado Albert Rivera con el tema de la violencia doméstica, ¿no? Era un planteamiento. ¿Sí? Nosotros nunca hemos rectificado. No, ustedes no, Albert Rivera, que es quien manda en Ciudadanos, ¿no? Desde un planteamiento de entender violencia doméstica y rectificarlo como se ha rectificado. Y yo cuando nos equivocamos y rectificamos, aplaudirlo. En el caso de Albert Rivera, para aplaudirle. Y en el caso de Pablo Casado, para mirárselo. Para mirárselo porque el hecho de intentar diferenciarse o apropiarse de ese espectro de la derecha que salió del PP y que se va a Vox ahora, y intentar jugar a ese espacio, es un tema muy complicado, ¿no? Porque deja muchas situaciones complicadas incluso dentro del propio Partido Popular, haciendo defensa de temas no solo de xenofobia, no solo de violencia de género, sino también de homofobia
que existen claramente dentro de Vox. Esas situaciones son complicaditas. Bueno, la otra cuestión que tiene que ver así con los asuntos del Estado es la desafección de quién hacia quién o hacia contra quién. Porque hay que cumplir y hacer cumplir las leyes. O sea, si hay algo que tenemos que hacer los que estamos en instituciones públicas es cumplir y hacer cumplir las leyes. Y hemos aprobado dos cositas últimamente, que tenemos que cumplir y hacer cumplir todos. Incluso quienes no lo han apoyado, pues también, porque es una ley que debemos defender todos. Claro. Y estamos hablando del régimen económico y fiscal de Canarias y estamos hablando del Estatuto de Autonomía de Canarias. Y eso no se puede incumplir 2 meses después de haberlo aprobado. Y por el andar de la perrita, da la impresión que el Partido Socialista Obrero Español no va a cumplir con esas 2 leyes en Canarias. No va a darnos lo que nos corresponde, porque no estamos pidiendo más que otros territorios. Lo que estamos pidiendo es que haya la misma media de inversión que en el resto del territorio del Estado. A los tribunales, ¿no? Claro, hemos ido a los tribunales en el caso... ahora que ya es algo de ley. O sea, ya Pero nosotros lo que sí vamos a hacer es tratar de posibilitar que hayan encuentros. No ha podido ser, porque mientras Pedro Sánchez estuvo aquí de vacaciones en Lanzarote, recuperándose del jet lag, del Falcon, pues parece que no tenía un hueco para ver estos temas. Veremos si la próxima semana, el día 17, que hay un acto importante de reafirmación del Estatuto de Autonomía de Canarias, que va a ser un acto en el que da la impresión de que va a estar el presidente del Gobierno de España, de Pedro Sánchez. A ver si es posible encontrarse. Hasta feo estaría que viniera aquí sin regalo, ¿no? A un acto tan solemne, digo. Pero no lo sé, porque mira, hemos tenido unas actuaciones en Canarias tremendamente importantes. Tuvimos nada más y nada menos que la Conferencia de Regiones Ultraperiféricas. Y aquí estuvo todo el mundo, estuvo hasta el rey, estuvo de la Unión Europea, y el único que no estaba era Pedro Sánchez, porque en ese momento estaba en el Falcon, en no sé dónde sitio, ¿no? En qué sitio del mundo, ¿no? Pero este es un tema tremendamente preocupante, porque estamos hablando de que ese nivel de desafección, que lo he confesado en varias ocasiones, este tipo de desprecio de la misma ley y de desprecio de las necesidades de esta tierra, que seguramente tendremos que tener un plus más, porque estamos más lejos, estamos más desarticulados, estamos más desvertebrados, vivimos en un territorio insular, lo reconoce hasta la Unión Europea. Pero Pedro Sánchez da la impresión de que no. Bueno, tu nivel de desafectación o desafección. Sí, bueno, ya estuvimos hablando la semana pasada del tema, largo y tendido. A mí sí que me gustaría hablar del plan hidrológico. Espérate, a ver si yo sé que no, pero no por nada, sino porque estuvimos hablando la semana pasada y con Carlos estuvo ahí Mario. Pero es que el andar de la perrita cada semana... Durante media hora... porque el mismo tema todas las semanas. Porque es un tema muy preocupante, porque estamos hablando... Si a mí también me preocupa. ¿No? Estamos hablando de lo de comer, y con lo de comer no se juega. Venga, que la hora de comer. La desafección. Lo de la desafección, si hay algo nuevo. Yo nunca he sentido mucha afección o mucho afecto, pero, hombre, vamos a ver, los gobiernos de España, desde luego, no se han caracterizado, y creo que casi ninguno, salvo cuando tienen necesidades aritméticas, por ser, ya no generosos, es lo que estamos hablando, o sea, el problema es que el Hierro, problema no, en nuestra realidad, el Hierro necesita un hospital, o sea, 10.000 habitantes en cualquier parte del mundo, hasta un centro de salud te queda hasta grande a lo mejor, pero 10.000 habitantes o 7.000 en la isla de Hierro necesitas un hospital, necesitas instituto, necesitas, en definitiva, yo nunca he entendido cuando hago la lectura, pero no la entiendo ahora con el Partido Socialista que se niega a pagar eso que está firmado en convenio y lo que está en los presupuestos del Estado, ni tampoco lo entendía cuando veía a Galicia con cada gallego, digamos, proporcionalmente en la época del Partido Popular, por aritméticas también puramente políticas, por beneficiar a los suyos, porque allí sí gobierna el Partido Popular, y dejar unas cuentas absolutamente raquíticas para el archipiélago canario. Se dio una circunstancia en los últimos presupuestos, tanto por parte de Coalición Canaria como de Nueva Canaria, de la necesidad de ese voto, y a mí lo que me queda pena, como canario que soy, no solamente es lo que ya tengo absolutamente asumido, y es que los gobiernos de España no suelen preocuparse mucho por las necesidades que tiene un archipiélago como este, que debería tener mucha más financiación, sino por la deriva que desgraciadamente ha tenido el nacionalismo
nacionalismo en Canarias. Es decir, de pasar, yo no sé cuántos llegaron a tener, si 4 diputados en las Cortes en un determinado momento, ahora 2 y además uno que entró por la vía del... 2, perdón, sí, y uno que entró por la vía del Partido Socialista y que pues me imagino que ahí también tendrán pues sus acuerdos y demás. Yo creo que si se hubiesen hecho las cosas de otra manera, si los planteamientos hubiesen, por ejemplo, el señor Clavijo pidiendo 10 minutitos en mitad entre baño y baño en la Mareta, no 10 minutitos por lo menos, oiga, estas formas de ser pedigüeños, o sea, pedigüeños en el mal sentido, en el sentido medio pobretón de la cosa, no, mire, esta es una comunidad autónoma, este es un territorio que tiene las necesidades que tiene, con más necesidades que ninguno, no solamente por la insularidad, sino por problemas que tenemos de desigualdades sociales, en fin. Y este gobierno se planta ahora, pero nunca me ha parecido que esa sea tampoco la tónica dentro de Coalición Canaria, ¿sabes? La de un posicionamiento, como si puedes ver, entre vascos y catalanes, por ejemplo. Sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que para nosotros es absolutamente trascendental que no solo ganar las elecciones en Canarias como las estamos ganando, de Coalición Canaria, sino que tenemos unas dificultades enormes para hacer entender la tremenda importancia que tenemos en el Congreso de los Diputados. Que tener fuerza allí, como la tienen los vascos, como la tienen los catalanes, y que hay una correspondencia entre el voto a las corporaciones locales en el País Vasco o en Cataluña, también con el Senado y el Congreso. Y es una asignatura pendiente que tiene esta organización política y que no hemos sabido entender, trasladar, que es de máxima importancia, que además de votar a Coalición Canaria en un ayuntamiento o en el Cabildo, también en el Congreso, o al Parlamento de Canarias, también en el Congreso de los Diputados. Es absolutamente trascendental. Pero no es una cuestión que se plantee por parte de Coalición Canaria, sino que estamos hablando de las necesidades de esta tierra, y estamos hablando de los sindicatos, estamos hablando de las organizaciones empresariales, estamos hablando de todas las organizaciones políticas en Canarias, menos al Partido Socialista Obrero Español, pero de todas las organizaciones políticas en Canarias que dicen que no solo que hay que cumplir y hacer cumplir las leyes, sino que incluso se tiene que ir mucho más allá por las cuestiones de insularidad, por las cuestiones de las características de esta tierra. Pero es una cuestión no de Coalición Canaria. Claro que nosotros la defendemos, pero Mario, y la vamos a defender. Pero Mario, es que, mira, caes en una cosa que además se dice mucho entre la izquierda, es que no nos entiende, ¿no? O sea, la gente entiende lo que tiene que entender. Si usted tuviera un error nuestro. Si en un determinado momento la gente le dio la confianza, es porque seguramente existe esa base, existe una realidad. ¿Llegaron a tener 5? 5. 5. O sea, bueno, existe una realidad. ¿Llegaron a tener grupo? 5 de 8. Sí. Nosotros... No, son 8 en general. No, 8 por Las Palmas, ¿no? 14. 16. 13, 14, sí. 14. Pero no, lo que quiero decir es eso, que nos quedamos, no es que la gente no entiende, no, la gente no entiende, no, la gente ve una actuación política, porque yo creo que la realidad existe, la realidad es la de un territorio que está a 1000 y pico kilómetros de la metrópoli, que tiene unas necesidades específicas y todo lo demás. Eso la gente lo entiende porque vive aquí. Ahora, si les da 5 y luego les quita y se quedan en 1, el problema a lo mejor no es de la gente. Y luego, bueno, sería muy largo hablar también quiero hablar del plan hidrológico, pero a lo que me refiero también, y Coalición Canaria, con los tiempos en los que estamos viviendo, digamos, no ejerce de bombero que se pisa la manguera, como se suele decir, usted se mete con el nacionalismo catalán, sea separatista, no sé cuánto. Claro, después no pretendan que en el Congreso de los Diputados los nacionalistas, que son nacionalistas igual que los de aquí, les apoyen, o el vasco, o el gallego, o el no sé qué. Nosotros tenemos un contrato con esta tierra, ¿no? Y nosotros no somos insolidarios en el conjunto del Estado, lo hemos demostrado. Hombre, en la pelea España-Cataluña han ido con España. Claro. No hemos ido con España, hemos ido con la legislación vigente. O sea, nosotros hemos ido con la Constitución. Claro. Hombre, Ana más ha defendido la Constitución española y la bandera española como corresponde. Como nosotros en el caso de Canarias lo hemos hecho con el Partido Socialista Obrero Español, lo hemos hecho con el Partido Popular, hemos apoyado hasta el 155, por ejemplo, que lo ha hecho. ¿Por qué entendemos esta fórmula? ¿Qué es lo que se nos está intentando decir? Que yo creo que es una lectura equivocadísima desde el Estado. Que si tú chillas, que si tú te conviertes en una opción radical en relaciones de la periferia con el Estado... Tú acabas de pedir que les den 7 para chillar. No. Yo lo que estoy diciendo es, no que nos den 7, que cuando nosotros... No, que tener muchos para chillar. No. Para tener... Lo que estamos diciendo, en el Congreso lo que estamos diciendo es que en el Congreso de los Diputados, y que no es que nosotros digamos que no nos entienden, es que yo creo que es un error, que Coalición Canaria tiene que hacérselo mirar, por qué no somos capaces de trasladar la necesidad de tener
no solo gobernar en el Ayuntamiento de Aría, Sí, sí, para tener fuerza en en Madrid. el Cabildo, pero o ¿para qué quieren sino la fuerza también- en Madrid? ¿Para darle un tren entre Trujillo y Cáceres? nosotros lo que vamos a hacer es que nosotros creemos que habrá que hacer cosas que en el conjunto del Estado, que hay que ser solidarios con otras regiones del Estado, con otras autonomías, Pero con la otras prioridad es nacionalidades. la prioridad. Pero, Canarias primero. Hombre, claro, es que salvo que yo esté equivocado, yo no creo que haya nadie que plantee que las necesidades que están más cercanas Sí, sí, no, que se estamos hablando de lo defiendan. mismo, pero quiero decir que, pues es, bueno, en fin, que sería muy largo de hablar, que luego también a lo mejor sumando nacionalismos también se apoyan los territorios, ¿no? Pero bueno, oye, plan hidrológico, que no hay ninguna novedad, que dice No hay ninguna novedad. ninguna, el presidente del Cabildo dice que eso ya se había hablado, se había consensuado con el Gobierno de Canarias y que queda en manos del Consejo Insular, que ya se había contemplado dentro de la posibilidad de las desaladoras privadas y que lo del canon es discutible y que no se puede destinar a lo que ustedes han sugerido de sanidad sociosanitario porque sería directamente ilegal. Yo primero, es decir, felicitar a Coalición Canaria por adoptar la postura de ciudad. Hay que felicitarlos, además Tomás ha estado en todos los plenos, Tomás ha estado en los Yo todavía no estoy en la postura en la- ciudadana. No, evidentemente, Coalición, no, yo sé que no coalición, está. Pero que puede Sí, sí, puedo corroborar contar. nuestra postura, ¿no? Es decir, nosotros desde el 2015 estábamos diciéndole a Coalición Canaria y al resto de formaciones que estaban en contra de la desalación. Bueno, Coalición Canaria ha cambiado de criterio en varias ocasiones en función de si Canal Gestión estaba trabajando en Lanzarote o no. Entonces ha cambiado de criterio y antes querían desalar y cuando entró Canal Gestión no querían desalar. Bien, pues nosotros manteníamos en el Cabildo de Lanzarote que usted tiene que permitir desalar, pero previo CAN. Nosotros que decimos, oye, el hotelero tiene que ganar dinero, tiene que generar empleo, y si nosotros podemos ingresar por ese autoconsumo de desalación, hagámoslo. Además, los cálculos nuestros, con las 45 desaladoras que existen, alegales en la mayoría de los casos, ingresaríamos con unos 5 millones de euros. Es decir, por metro cúbico usted cobra 0,80 y gana el hotel, gana el Cabildo y gana la sociedad de Lanzarote. Bueno, a mí me tallaron de ignorante, de loco, de que no sabía lo que estaba diciendo. Bueno, Pedro Saginés soltó por esa boca dragones respecto de mi persona. Ahora nos vemos que en el plan hidrológico han colocado todas esas, es decir, alegaciones que nosotros presentamos. Es decir, Tomás ha oído todas esas alegaciones. Ahora nos vemos y tengo que otra felicitación doble porque Coalición Canaria ha engañado a todo el mundo. A todo el mundo, hasta a mí. Es decir, Coalición Canaria defendía en los plenos, en todos lados, que no iba a permitir desalar. Es que el presidente iba a decir, por encima de su cadáver, iban a desalar. Pues ahora nos encontramos que se puede desalar y previo CAN. Pues a mí me sorprende y es una grata noticia. Cuando yo decía que todo ese dinero que viene, que procede de las desaladoras, hay que cogerlo e invertirlo en un proyecto sociosanitario potente y fuerte, lo sigo manteniendo. Y lo dice que es ilegal. Sí, sí, ilegal es asaltar la planta de Montaña Roja. Y lo vamos a seguir manteniendo. ¿Sabes por qué? Porque creo que con 6 millones de euros o 5 millones de euros anuales para las arcas del Cabildo suponen residencias públicas para mayores que las necesitamos como flor de mayo, como agua de mayo. Entonces, miren, me han dicho que la desalación y con las tasas no se podía hacer porque era ilegal. Ahí lo tienen. He hablado del plan de las aéreas y los postulados que se tienen que cometer. He hablado del PIOT que se tiene que adaptar y me han dicho de todo. A medida que va pasando el tiempo me van dando la razón. Así que con lo cual yo estoy tranquilo y felicitar a Coalición Canaria. Mario a lo mejor estará un poco despistado porque no sabe de qué viene. Sí, pero han engañado a todo el mundo, hasta aquellos que engañaron en el Consejo de la Biosfera, que por cierto lo vamos a llevar a la Reserva de la Biosfera para que diga Pedro qué fue lo que hizo y la Coalición Canaria de ustedes de cómo han engañado a todo el mundo. ¡Qué felicidades! Tomás, que tú estabas allí. Sí, bueno, voy a hablar de ideología un momentito, porque vamos a ver, aquí hay posturas ideológicas, ¿no? Que, por ejemplo, la que defiende Benjamín, que es la liberal desde un punto de vista absolutamente radical, o sea, el liberalismo de que cualquiera... No, la ley, Tomás. Bueno, yo pienso que la ley, o sea, que se puede poner normativas para intentar que lo que yo digo sea la postura que salga adelante. Vamos, pero es defendible, o sea, el liberalismo radical, que cualquiera, en este caso, por ejemplo, los hoteleros, puedan montar sus desaladoras. Esto supone, yo creo que unos costos ambientales y supone también unos
unos costos ambientales, porque esto genera salmuera, todos lo sabemos ya, salmuera, polución y demás, y luego unos costos también desde el punto de vista social, porque quien no paga el precio que se le estipula a los hoteleros, a las industrias, etcétera, pues lo termina pagando el ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, esta es una visión. Hay otros que defendemos el valor de lo público en los sectores estratégicos. No, yo no estoy diciendo que las tiendas de ropa donde me compro yo esta camisa tengan que ser del Cabildo, pero los sectores estratégicos, la energía, el agua, aquello que creemos que tiene que tener un control público e incluso titularidad pública a ser posible. Y luego está esto de Coalición Canaria, que es que no sabemos, porque yo creo que cualquier postura es defendible. Usted defiende una o defiende otra. Coalición Canaria, o en este caso Pedro Sanginés, el gobierno del Cabildo, sacó en su momento un borrador de plan hidrológico en el cual se permitía la desalación. Se permitía la desalación seguramente porque también les viene bien, a lo mejor a determinados intereses que tampoco están tan lejanos, y todos lo sabemos, a lo que pueda representar el presidente del Cabildo. Y en un determinado momento entra Canal Gestión a gestionar el agua en la isla y nos montamos un nuevo plan hidrológico en el cual está prohibido o se intenta prohibir la desalación. Eso es lo que no puede ser. O sea, usted defiende postulados liberales o, porque si no es lo que dicen algunos, de liberalismo para colegas o para, ¿no?, de chiringuito, ¿no?, o de compadre. Oiga, porque claro, como si yo permito que otros desalen agua, le están haciendo la competencia a esa empresa a la que yo, además hasta los juzgados me han pedido que por favor revise cómo entregué yo esa empresa. Y ahora da la impresión de que sea por cuestiones legales o quizá porque ya Canal Gestión está de salida en esta isla y de disolviéndose, porque están incluso por vender, volvemos otra vez a la teoría de que se puede, y el gobierno de Canarias, también de Coalición Canaria, sacó un decreto en el cual se permite la desalación. Oye, mire, decídanse, no puede ser que dependiendo del día y qué intereses vayan surgiendo, tengamos un modelo para algo estratégico, importantísimo para una isla como Lanzarote, como es el agua. Bueno, ¿alguien de Coalición Canaria en la sala? Sí, vamos a ver, esto, independientemente de la querencia que tiene Benjamín por los temas hidrológicos, en ámbitos públicos y en ámbitos privados también, además de eso, aclara el ámbito privado. Hombre, que además del ámbito... aclare usted el ámbito privado. Te lo aclaro ahora mismo. Que además del ámbito público, de lo que es INALSA o lo que es el Consorcio Insular del Agua, también hay un ámbito privado, que son las desalaciones privadas. Y digo que esa querencia, desde lo público y de lo privado, en todos los aspectos, desde el punto de vista hidrológico, pues tiene sus matices que hay que analizar en el caso de Lanzarote. Es que en Lanzarote el agua no existe. En Lanzarote el agua es virtual. Nosotros no tenemos agua en esta tierra. No tenemos la situación que se tiene en otros territorios del Estado o en otras islas, donde hay agua, donde el agua existe porque existen pozos, porque existen fuentes, porque existen ríos, porque existen, como decían con el Estatuto de Autonomía, aguas interiores en Canarias, no sabiendo bien lo que eran aguas interiores en Canarias. Pero en Lanzarote, ¿qué nos hemos dado? Nos hemos dado un compromiso histórico, que es que el agua en Lanzarote tenía titularidad pública y que no era posible desde el Plan Insular de Ordenación del Territorio en el 91 que se desalara si llegaban las redes de INALSA en aquel momento. Y por eso no se legalizaban las desaladoras privadas, salvo en aquellos sitios en los que no llegaban las redes de INALSA. Ese era el planteamiento que nos habíamos dado en esta tierra y el que yo comparto. Y en el que siempre nosotros hemos apostado por la titularidad. Nos hemos puesto la camiseta de lo público para defender lo que era público, porque la titularidad era pública. Que parece mentira. A mí lo que estás diciendo, Mario, yo perdona que te interrumpa, pero parece mentira. Te lo digo con todo el respeto del mundo y el aprecio que te tengo, parece mentira que tú estés diciendo eso habiendo sido presidente del Cabildo. Claro, y por eso lo digo. Por eso es que me choca tanto que tú, por eso lo digo, habiendo sido presidente del Cabildo, digas que la titularidad pública es cuestionable, se está cuestionando en este momento. A mí, y tú que has sido presidente del Cabildo, con todo mi respeto, me parece sorprendente. Voy más lejos. Ahora te lo explico. Voy más lejos. No solo he defendido esa titularidad pública desde el Cabildo de Lanzarote como grupo político, porque teníamos que cumplir las leyes. Lo decíamos hace un momentito, que las leyes están para cumplirlas y hacerlas cumplir. Y nuestra ley era el Plan Insular de Ordenación del Territorio, y en ese Plan Insular de Ordenación del Territorio se consideraba que, salvo que no llegara INALSA o no llegara a la titularidad pública, no era posible tener desaladoras privadas. Eran ilegales. Bueno, esa situación, a medida estaba en un determinado contexto. Los planes hidrológicos
de Canarias nos ha exigido la Unión Europea, y vamos tarde, que cumplamos con los planes hidrológicos en Canarias, que no los hemos cumplido en todas las islas. Y cuando tú aplicas, la legislación, claro, esa legislación europea te permite que... pero vamos a ver, yo es que a mí de verdad que me sorprende que usted haya sido y que usted haya sido presidente del Cabildo y que usted diga que ahora se va a cuestionar lo público. No, mira, el ayuntamiento tiene la obligación, el ayuntamiento por ley tiene la obligación de darle el servicio de agua a su vecino, obligado. ¿Qué ocurre? Que en Lanzarote estamos consorciados, todos los ayuntamientos, y se da desde el consorcio. Claro. Y el agua sigue siendo pública, sigue estando en manos públicas para darle el agua al vecino. ¿Qué ocurre? Que la industria, la ley de agua de Canarias te lo permite, cosa que ustedes lo negaron siempre, que la ley de agua de Canarias te permite desalar y no puedes prohibirlo. Y eso es lo que ocurre. ¿Qué pasa? Que hay dos puntos que te saltan. Primero, todas las sentencias del Tribunal Superior de Justicia que acaban de caer, que dicen que usted no puede prohibir las desaladoras. Y lo más importante, no te olvides. Que sí, ven a mí, que yo que te he entendido que tú defiendes lo privado. No, espérate. Y segundo y más importante, que por favor no te olvides nunca. Esto sale a raíz del ahogamiento judicial que tiene Pedro Sanginés con Montaña Roja, que le ha dado a Montaña Roja la posibilidad de desalar con un canon que le ingresa casi 400.000 euros al año. Entonces, ¿cómo es posible que tú... Porque fíjate la condición que pones, es decir, ¿cómo es posible que a Montaña Roja yo le deje de salar y al resto de plantas no? Porque no llegan las redes. Pues, que no se puede, porque tú no puedes permitirle una situación ventajosa por tu situación judicial a una empresa y al resto no. Es decir, esa es la diferencia. Y otra cosa respecto al PIOT. Mira, el PIOT, que es un decreto, no puede contradecir una ley superior que es la ley de agua. Por eso nunca se cerró ninguna desaladora y por eso se abrieron, después del PIOT, se abrieron más plantas. Y tú, siendo presidente del Cabildo, nunca cerraste ninguna. Sí, te voy a explicar un par de cosas. Mira, además no pasa nada. Pero no te olvides la Montaña Roja y la situación judicial, que abre todo el camino. De que ya llevamos un tiempo sin que no apareciera el Pedro malo que no, yo no he dicho malo, yo he dicho que estaba judicialmente abogado. Siempre. No, siempre no, pero ahora, que está, pues tiene sus problemillas judiciales. Mira, no hay peor sordo que el que no quiera oír. Lo que te estaba diciendo era que aquí en Lanzarote, donde llegaran las redes públicas, en este caso del consorcio, de INALSA, porque eran lo que había delegado todos los ayuntamientos en la figura del consorcio, no eran ilegales el que existieran esas, porque ¿qué ibas a hacer? Que no viviera la gente aquí, porque el agua era vida, y si no llegaban las redes de INALSA, alguien las tendría que hacer. Por eso eran legales en las que se planteaban en aquel momento. Y de lo que estamos hablando son de dos conceptos distintos. Un concepto que el que tú defiendes, de una titularidad o esos intereses públicos y privados. No, lo que pasa en el resto de Canarias. Claro. Y amigo Mario, en el resto de Canarias. Y por eso. La única diferencia es que yo introduzco la desalación, la tasa por desalar, para que el Cabildo genere riqueza. Pero por eso nosotros tenemos que hacer cumplir las leyes, en el caso del Plan Insular de Ordenación del Territorio, que era nuestro marco de actuación, y ahora con los planes hidrológicos de Canarias. Y una obligación además impulsada por la Unión Europea, a la que estamos llegando bastante tarde. Pero al final no me he enterado. ¿Están a favor de lo privado o de que haya desaladoras privadas o no? Yo, desde luego, el planteamiento que hago para que aquí... Es que lo hizo el plan hidrológico. No están a favor, pero están obligados. Estamos obligados por la ley. Pero nosotros tenemos que hacer pero un esfuerzo. Pero la redacción del primer plan hidrológico sí que se contemplaban. Sí. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo... Depende de la unión de partidos que tengan, pues van diciendo una cosa. No. Nosotros lo que sí tenemos que hacer es, en un tema como el agua, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Que el agua de uso turístico o el agua de uso industrial fuera mucho más cara para que los vecinos pudiéramos tener un agua mucho más barata. Y por eso teníamos esa doble medida. La vas a seguir manteniendo. Bueno, pues esa doble medida es la que nosotros por eso. Vamos a seguir manteniendo con los mismos precios, no va a cambiar nada. Una peluquería no va a abrir una desaladora, alguien en el campo no va a poder abrir una desaladora porque los costes son muy altos. No, sí hay ejemplos. Hay ejemplos de desaladoras en otras partes de Canarias, donde hay desaladoras privadas de uso agrícola también. En algunas de las islas canarias. Venga, que has citado la palabra mágica, peluquería, que además yo tengo ahora en la peluquería hoy. Yo creo que también te conviene. Celebrando mis últimos momentos ya de pelo. Estoy viviendo una etapa en la que estas cosas, uno va muy concienciado a esos sitios porque estás viviendo a lo mejor las últimas veces que voy a visitar a esta gente. Lo mejor es el masajito. Sí.
Ibas a decir, perdona. No, nada. No, sí, bueno, con respecto a todo este tema, claro que yo es que, y en eso Benjamín sí tiene toda la razón, yo he asistido no solamente a los plenos, sino me parece incluso hasta más importante, por ejemplo, consejos de la Reserva de la Biosfera, en donde se exponía que no iba a desalarse agua en manos privadas. Y nos hicieron votar, ¿no? Yo voté con mucho gusto porque es que votamos todos y votaron los colectivos, sobre todo esos espacios en los cuales están por los colectivos más concienciados, estaba la Fundación San Manrique, estaban las asociaciones vecinales, es decir, nos reunimos todos en esos espacios y se utilizan, porque yo quiero que esos espacios sirvan realmente, por ejemplo, para eso, para dirigir unas directrices de isla en cuestiones estratégicas que creo que puede ser un foro interesantísimo, como es el agua. ¿A qué obedece el cambio de...? Pero si luego me traes un papel en el que dice y todo la lo ley no existía contrario. antes. Nosotros teníamos un marco de actuación. Ten en cuenta que el gran problema que tenemos aquí es que te decía que llegamos tarde con la legislación europea al tener los planes hidrológicos en Canarias, que nos están impulsando, y si no se denuncia de Europa, que tengamos ese plan hidrológico. Mario, pero vamos a ver, mira, no te das cuenta. Mira, el primer ciclo se aprobó en el 2016. No, perdón, 2017. El plan hidrológico, el primer plan. El primer ciclo, es decir, la Unión Europea te decía normas transitorias, ¿vale? Hasta adaptarte, primer ciclo, segundo ciclo y ahora el que se cierra. Todas las normas transitorias, el primer ciclo, se ha aprobado del 2016 a ahora. Es decir, ¿Y antes misma... había una postura ideológica a favor de la desalación privada, de coalición, antes de los Pero ciclos? es que en toda Canarias, es que en toda Canarias, ¿cómo que no vas a decir que no ha variado? En toda Canarias se permite la desalación. Oye, yo sé que, porque no hay que ser muy listo, que en Fuerteventura gobierna Coalición Canaria, que en Tenerife gobierna Coalición Canaria, que en el Hierro gobierna esa alianza. Pero tienen un marco distinto, nosotros tenemos un plan insular de ordenación del territorio distinto. Pero, don Mario, que tú no puedes prevalecer, una ley de rango inferior no puede prevalecer sobre una superior. Y después de los batacazos judiciales, después de los fallos que ha tenido, que hay que reconocerlo, y después, que es lo más importante, que no te olvides de eso, de la Alta Montaña Roja, donde se le ha permitido desalar, tú no puedes decirle al resto que no, porque las demandas judiciales te caerían encima, y inclusive por lo penal, porque estás yendo en contra de la ley y yendo de lo que has propuesto. Y la segunda cosa, el canon ese, que tú sugieres que es 5 millones o 4 o 6 lo que se invierte al uso de sanitario, el cabildo, eso sería ilegal. Eso tiene que ir destinado al medio ambiente. Bueno, yo creo que Pedro Sanginés hablar de legalidad e ilegalidad, yo creo que es mejor que esté tranquilo. Que cambie de asesores, porque la verdad que con el chiquito con Ignacio Calatayud no ha tenido mucha suerte, ni con David Montes, que son todos afiliados y demás, que cambien de asesores, y no te preocupes, que nosotros ya hemos propuesto determinadas cosas en la red tributaria, en el plan hidrológico, y nos ha ido bien, y las alegaciones a propósito de todas las propuestas que hace dentro del Cabildo, que yo creo que eso es lo más importante que se puede hacer una opción política, no presentarse solo para hablar de política, sino también para gestionar y, si es posible, pues tratar. Estamos esperando todavía por el tema del órgano ambiental. Del órgano ambiental. Te garantizo, como 4 semanas. Espero. 4 semanas. No, pero eres injusto, Mario, si tú me dices a mí que hay un periodo vacacional en el que todo el mundo se va de vacaciones, y yo, que estoy en la oposición y que soy el último, que soy pues el partido más pequeño, como así bien dices y te gusta recalcar, estamos trabajando. No, es la verdad. Escúchame, no, es la verdad, pero siempre te gusta recalcarlo. Al igual que a mí me gusta recalcar la imputación de Pedro, para que no se te olvide nunca. Es decir, son cosas que nos gusta recordar, ¿no? Entonces, pero una cosa es verdad y otra no. No, hombre, que es mentira, que no está imputado. Por favor, que se le va a abrir juicio oral ahora. Entonces, pero se le ha abierto juicio oral. Escúchame, después de 4 semanas, en un periodo festivo, pues nosotros estamos a punto ya de cerrarlo y presentarlo, no te preocupes. Y 2 cosas. Espérate, primero, ¿tú tienes 4 semanas de vacaciones? ¿Primicia o qué? ¿Van a sugerir nombres? Escúchame. Tú, que es tu responsabilidad, la de Coalición Canaria, después de un año, yo no he recibido por parte de tu vocero ni una sola llamada después de un año. Año y medio de la aprobación de la ley del suelo. Ni una sola llamada para proponerme o decir si queremos proponer nombres o arreglar. Ni una sola. Yo en 4 semanas te voy a solucionar el problema, el que deberías arreglar tú. Bueno, ya está. Yo ojalá, por cierto, y espero que votes a favor. Ojalá todos, espero que votes a favor. Todos, yo creo por el bien de la cabecita, todos tengamos las 4 semanas de vacaciones que tiene Benjamín. Yo no tengo 4 semanas, por favor. Pero no te estoy diciendo
que hay 4 semanas de vacaciones en las que los técnicos, los funcionarios se van de vacaciones y yo he seguido trabajando. Nadie Yo tiene hace 4 semanas de vacaciones. Yo hace 4 años que no cojo vacaciones. Yo voy a enmendar amigo el Mario. que Parece se que solucionen los temas, lo voy a enmendar yo, porque si se solucionan todos los temas, ¿de qué iba a vivir yo? Yo tengo que venir Eso el también lunes es verdad. aquí a seguir dando caña por También es cosas, verdad. por cosas Y además, así. no te olvides que el lunes viene con otro look. Es verdad. Oye, el lunes te voy a entrevistar, ¿no? Sí. Vale, pero ya como candidato o qué? Que no, que ya todavía lo haré no. más adelante. ¿Verdad? Deja que Mario todavía me siga diciendo que mi partido no me quiere y esas cosas. Además, a mí me gusta. Bueno, pues nada. No, tu partido no solo te quiere a ti, quiere a un montón de gente más. Por eso. Venga, pues con tanto ¿Que tú cariño. crees que solo te quieren a ti? No, es así. queremos a montones. No es así. Que enseguida regreso con Borja Rubio, que sí que es candidato al Parlamento de Canarias, que nos cuente cómo está, cómo se plantea esta nueva realidad y ideológicamente somos que sugiero que va a proponer para el próximo Parlamento de Canarias. Tomás, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, buen fin de. Hasta luego, Mario. Hasta luego. Hasta el lunes y en un par de minutos volvemos.